Saludos, cazadores de leyendas y amantes de los enigmas. Esto es Cultura Siniestra. Soy Benito González y les doy la bienvenida al refugio de los relatos más escalofriantes, aterradores y macabros. En nuestro santuario de lo desconocido exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana, desenterrando historias que desafían toda lógica y nos sumergen en un abismo de terror y misterio. Prepárense para adentrarse en un viaje donde lo paranormal se entrelaza con lo cotidiano, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro lleva consigo una advertencia. Bienvenidos al reino de lo siniestro, donde la realidad y la fantasía se fusionan en una danza macabra que desafía toda explicación racional. Antes de iniciar, quiero hacerles una pregunta. Si tuvieran la oportunidad de viajar en el tiempo, más específicamente al pasado, y realizar algún pequeño cambio en un evento histórico, ¿qué es lo que cambiaría y cómo creen que afectaría su presente? Y es que no es una sorpresa que el viajar en el tiempo es algo que la mayoría de nosotros ha imaginado. Tan solo el poder regresar a una época que haya dejado buenos recuerdos, tal vez evitar algunos errores, o incluso poder despedirte de aquella persona que no pudiste hacerlo. El mayor de los enigmas, como lo es los viajes en el tiempo, y relatos sobre este, en el capítulo de hoy. Si quieren conocer algunos casos, quédense y prepárense para escuchar las crónicas de viajeros en el tiempo. Comenzamos. Entre los innumerables casos de personas que se dicen viajeros en el tiempo, hay uno que es referente entre muchos, porque es demasiada gente que se enteró de una historia que contó el sueco llamado Håkan Nordqvist. Hoy la historia comienza el 30 de agosto de 2006, en Farhestaden, una localidad de Morbilanga, condado de Kalmar, Suecia. Allí este señor, dueño de un blog, contó una historia que resulta difícil de aceptar. Aunque se sabe que todo parece ser posible, como que arreglando un caño de la pileta de la cocina terminó en el año 2042, encontrándose a sí mismo. Increíble quizá, tanto que algunos creen y otros dicen que se trató de un truco publicitario. Håkan empezó a hacerse un nombre dentro del mundillo de Internet, gracias a su blog y un video que decidió subir en el que publicó su historia. El 30 de agosto experimentó un viaje en el tiempo. Específicamente hacia el futuro, que culminaría con el encuentro con él mismo, pero dentro de 38 años. Así lo cuenta el protagonista. Todo sucedió la tarde del 30 de agosto. Era un día hermoso y me encontraba en mi camino hacia casa después de un día de trabajo,
pero al llegar me encontré con algo de agua en el piso, de la cocina. Se trata de una pérdida. Voy por mis herramientas y abrí las puertas del fregadero. Empecé a trabajar, relató el hombre. En el momento de examinar las tuberías, me parecieron algo más lejos de lo habitual. Tuve que gatear dentro del gabinete, y cuando avanzaba más, descubría que el camino proseguía. Continué gateando y avanzando cada vez más dentro del gabinete. El final del túnel vio una luz. Cuando llegué ahí descubrí lo increíble. Me hallaba en el futuro. Me encontré conmigo mismo, una versión futura, pero con 72 años, que era en el año 2042. Tras la sorpresa de ambos, le hice muchas preguntas para verificar si realmente era yo. Lo raro era que él conocía todo sobre mí, dónde escondía mis cosas cuando estaba en primer año, y cuál fue la puntuación en aquel partido contra Baxco Norra. Hoy en el verano de 1988, él lo sabía todo. Hasta teníamos el mismo tatuaje, aunque el de él ya un poco descolorido. Hoy en su blog, Hakan expresó que él habló un poco de las cosas que sucederían, pero no mucho. Le prometí no contárselo a nadie. Sí, grabé un poco del encuentro con mi persona. Desafortunadamente la calidad no es tan buena, pero es lo que tengo. No me importa si la gente piensa que soy un mentiroso. Sé que no lo soy. Tuve un encuentro conmigo mismo en el futuro, y estuvo bien. Es todo lo que sé. Hoy en realidad, ¿será realidad o solo una mentira? O tal vez una anécdota influenciada por la imaginación y el deseo de atención. Sin embargo, su relato podría inspirar desde una perspectiva más abierta a reflexiones sobre la naturaleza del tiempo y la posibilidad de fenómenos aún desconocidos para la ciencia. El hombre de Tauret es una leyenda urbana sobre un hombre que llegó a un aeropuerto japonés procedente de un país desconocido llamado Tauret. La historia también es conocida como el misterio de Tauret. El hombre sin país. Algunos teóricos de la conspiración o creyentes de lo sobrenatural ven esta historia como una prueba de los viajes en el tiempo o los universos paralelos. Pero habría una explicación más sencilla y sustentada por la ciencia. Julio del año 1950 fue aquel día del incidente. Fue el día en que el incidente ocurrió, cuando un hombre arribó al aeropuerto de Haneda, o el Aeropuerto Internacional de Tokio. Al momento de pasar por el área de documentación, afirmó que provenía de un país desconocido llamado Tauret. Hoy al hombre se le describió como caucásico, con barba, que hablaba principalmente francés, pero también japonés y otros idiomas. Hoy lo misterioso del asunto es que cuando las autoridades lo cuestionaron,
acerca de su lugar de procedencia y su pasaporte, el hombre les dijo que su nación de origen estaba situada entre Francia y España, y que dicho país mil años, tenía 1000 años de existencia. Hoy al hombre le mostraron un mapa. Se dispuso a señalar la zona ya ocupada por Andorra, por el Principado de Andorra. A partir de ese momento comenzó una severa discusión entre los oficiales japoneses que insistían en que Tauret no existía. Hoy el viajero argumentaba lo contrario, de manera airada. Los oficiales, cansados de la historia, llevaron detenido al sujeto. En vez de llevarlo a alguna comisaría, se condujeron a un hotel cercano para que pasara la noche. Ahí viene el dato curioso de dónde se trataba el sitio donde supuestamente el hombre hizo reservación antes de llegar a Japón. Los empleados afirmaron en todo momento en que no se tenía ninguna reservación para el misterioso caballero. Ya en la habitación, 2 guardias decidieron quedarse a hacer vigilancia para que no escapara. Sin embargo, a la mañana siguiente se dieron cuenta de que el hombre ya no estaba, y sus documentos personales, que podrían haber servido como prueba de validez de la historia, ni su equipaje estaban. Se inició una búsqueda para encontrar al hombre, pero todo intento fue en vano. Lo que más preocupaba a los investigadores era que estaba alojado en una habitación en lo alto de un edificio de varias plantas y sin balcón. Toda lógica lo explicaba. ¿Cómo pudo escapar? Esta historia causó todo tipo de preguntas entre los investigadores, tanto así que se escribieron libros inspirados en aquel misterioso hombre. Incluso existen foros de internet en los cuales se habla de la historia y se teoriza acerca de realidades alternativas y viajes en el tiempo. Como explicación del caso del hombre de Tauret, algunas personas sostienen que el hombre misterioso era efectivamente de Tauret, pero que el país de procedencia del hombre se encuentra en un universo alterno y de algún modo atravesó una dimensión paralela y acabó en el aeropuerto de Haneda. John Titor. John Titor era un usuario de la BBS, es decir, tablones de anuncios electrónicos. Estamos hablando de un tiempo en el que el correo electrónico era el principal método de comunicación por la red, aparte de los chats IRS y los foros web. Pero incluso entonces los BBS ya estaban un poco anticuados. Básicamente era como los foros de hoy en día, donde los usuarios podían discutir y compartir archivos o incluso jugar de la misma manera que pueden colgar un anuncio en un tablón de los anuncios BBS. Permitía a cualquiera hablar de sus cosas, pero un usuario llamado Time Travel-0 hablaba de un tema particular. Hablaba sobre el futuro. Según su historia, su nombre era John Titor.
un viajero del tiempo que venía del año 2036. Para demostrarlo, fue colgando pequeños trozos de información como esquemas de su máquina del tiempo, pero nunca lo suficiente como para unir las líneas. El titular habla en mensajes cortos y concisos, como un soldado que presentaba un informe, porque es lo que era, un soldado estadounidense que había sido mandado al pasado para una misión muy importante, la cual consistía en viajar al año 1970 en busca de un ordenador IBM 5100, considerado como uno de los primeros ordenadores que presentaron el concepto de portabilidad, aunque pesará sus 24 kilos. El motivo es que este ordenador era necesario para editar varios programas que aún se usaban en el 2036. Hoy, poco a poco, la historia fue revelando guiños, tramas y motivos ocultos que engancharon a más gente, que a su vez la compartía en otros sitios. Por ejemplo, no era casualidad que proviniese del 2036 y buscase un IBM 5100, ya que es bien sabido que en el 2038 entrará en efecto un bug relacionado con el sistema operativo y Unix derivados como Linux y Mac. Ese año, en los sistemas de 32 bits, el reloj dará la vuelta, ya que se le acabarán los bits para representar la fecha, así que volverá al 13 de febrero de 1901 como posibles consecuencias catastróficas para los sistemas usados en el futuro. El IBM 5100 también fue importante, porque según Titor, tenían la capacidad de emular sistemas mainframe y mucho más grandes y caros, una capacidad que no fue publicitada en su momento porque el IBM no quiere acabar con su propio negocio. Esta funcionalidad luego fue confirmada por uno de los ingenieros de IBM, Bob Dubk. Hay que recordar que en el año 2000 habíamos sobrevivido al efecto 2000, un problema similar en la manera en que los ordenadores cuentan el tiempo, que al final no resultó ser para tanto, pero en la memoria colectiva aún quedaba el miedo que teníamos a ese bug. Así que la historia de Titor nos resultaba extraña. Entonces, ¿por qué Titor estaba en el año 2000? Los, los personales aseguraba para recopilar información del mundo antes de la guerra. Siendo un viajero del tiempo, a Titor no le afectaba las historias del futuro. Según explicó, el viaje en el tiempo sería descubierto por la SER en el 2001. En 2004, una nueva guerra civil daría comienzo en Estados Unidos, que terminaría en 2015 con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, de la cual era uno de los supervivientes. Aunque John Titor dejó de publicar en marzo del 2001, la leyenda ya había nacido y no iba a morir. Titor fue todo un fenómeno que aún hoy en día está siendo discutido en la red
La mayoría de sus predicciones no se hicieron realidad, aunque él mismo advirtió que su mismo viaje podría haber alterado la línea temporal. Al final nada de eso importa, porque la historia de Titor fue realmente emocionante, y durante unos meses toda la internet estaba pendiente de lo siguiente que iba a revelar. Y así, mientras exploramos los misterios del tiempo y sus viajeros, recordemos que en cada historia hay una lección, una pregunta sin respuesta y un destino por descubrir. ¿Quiénes somos nosotros en este vasto cosmos sin números navegantes en el río del tiempo? Sigamos explorando, soñando y preguntando, porque en cada paso hacia el futuro quizá descubramos más sobre nuestro pasado. Esto fue la cultura siniestra. Sigue pendiente de todas nuestras plataformas para seguir escuchando más misterios, enigmas, y nos vemos la próxima, donde las sombras revelan sus misterios. Chao.